Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía, como siempre, de José Ángel Domínguez, compañero y amigo que durante tantos años ha participado aquí en esta serie El fin justifica a los medios, que está a punto de cumplir 35 años al aire. José Ángel, ¿cómo ves? Pues encantado de saludarte, Graciela, y a todos los amigos y amigas que escuchan este espacio. Y sí, precisamente yo creo que he tenido la oportunidad de colaborar en este espacio para mí muy relevante, muy importante y donde aprendo constantemente, pues unos 15 años de los 35, 17 años por ahí, lo cual ya es una buena cantidad, pero comparado a los 35 años que lleva la serie y que celebraremos ahora próximamente en un par de sedes, bueno, pues invita a distintas reflexiones en torno al tiempo, pero también a este fenómeno de la comunicación al cual nos hemos abocado, mi querida amiga. Así es, un fenómeno muy importante que cada día cobra mayor relevancia, que son los medios de comunicación. Y efectivamente vamos a celebrar este 35 aniversario en dos sedes. Una, el jueves 5 de septiembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el auditorio Ricardo Flores Magón, a las 11 de la mañana. Ahí vamos a tener una presentación donde nos van a acompañar varios de los principales académicos, investigadores de la comunicación y estudiantes de esta facultad que van a estar presentes y que van a participar justamente con este tema al que queremos contagiarles y invitarles a que ellos continúen con esta labor que es la de informar y analizar a los medios de comunicación desde los medios. Y también vamos a tener el viernes 6 de septiembre un brindis por estos 35 años en Radio Educación en las instalaciones de Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Así que váyanse preparando, aparten estas fechas, invitamos a nuestra audiencia a que esté con nosotros festejando estos 35 años. Nos dará muchísimo gusto, por supuesto, 5 y 6 de septiembre. El 5, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 11 de la mañana. El 6 de septiembre, 5 de la tarde, Ángel Urraza 622, las instalaciones de nuestra querida Radio Educación, celebrando 35 años, nada más y nada menos que del fin justifica a los medios. Pero vamos al tema que tenemos preparado para hoy, mi querida amiga. Así es, José Ángel. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión de un tema que reiteradamente hemos hablado en este programa y que son las radios comunitarias. Bueno, hemos visto que continuamente se ha estado abriendo foros para hablar de la radio indígena, de la radio comunitaria, y en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó el tercer foro de la radio comunitaria indígena y afromexicana. Efectivamente, nos preguntamos si han escuchado ustedes, amigas y amigos, hablar en torno a esto. ¿Les gustaría saber cuáles son los temas que se están discutiendo en torno a estos medios? Pues los invitamos a no perderte este interesante reportaje, porque este fue un evento que realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El objetivo de este foro fue abrir el diálogo entre quienes operan emisoras de radio en comunidades y pueblos indígenas y también académicos, organizaciones civiles y en la sociedad en general, por supuesto. Y como cada programa, les presentaremos un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Quédese y participe aquí, en El fin justifica a los medios.
Pues es un privilegio saludar a todas y a todos quienes escuchan El Fin Justifica los Medios al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas en distintos lugares de la República Mexicana y por supuesto a quienes escuchan en cualquier parte del planeta nuestro programa vía internet. Les recordamos que si se lo perdió, si le interesa el tema en particular, si le interesa revisar la historia, si está investigando algún tema, pueden escuchar el podcast de nuestro programa en las redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación, El Fin Justifica a los Medios. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a participar y agradecer sus comentarios y sus puntos de vista. En la red social X nos encuentra como @Radio El Fin. En Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios y tenemos un número de WhatsApp al cual puede enviar un mensaje que posteriormente se hace llegar a la producción del programa. Es el 55 12 33 29 15. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Colima, elementos de la Policía Municipal detuvieron al periodista Ismael Díaz mientras realizaba la cobertura informativa de un incidente de tránsito en la capital del estado. El reportero buscaba transmitir en vivo el choque entre un taxi y una camioneta particular que dejó 2 personas heridas, cuando un policía municipal se acercó para decirle que tenía prohibido realizar la cobertura informativa. Al no atender la indicación de manera inmediata, el policía le informó que sería detenido por no dejar de grabar y en ese momento esposó al periodista y lo subió a la patrulla. Por estos hechos, la Policía Municipal inició un proceso sancionador contra los elementos que intervinieron en el arresto, señalando que la instrucción de la presidenta municipal, Margarita Moreno, ha sido mantener un absoluto respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión de las y los comunicadores. La periodista independiente Reina Ramírez responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que puede pasarle tras señalar que el pasado 2 de junio fue agredida al salir de Palacio Nacional debido al discurso del mandatario en contra de la labor de las y los periodistas. Reina Ramírez exhibió un video en el que seguidores del presidente la insultan y la persiguen hasta el Zócalo, donde tuvo que ser rescatada por policías. La periodista señaló que debido a los discursos del mandatario, en el país hay polarización y fanatismo que están poniendo en riesgo su vida y su trabajo. Reina Ramírez también denunció que el coordinador de comunicación social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ha sancionado a periodistas que asisten a la conferencia matutina, incluida ella, que supuestamente violan por mucho el reglamento de las mañaneras. En respuesta a estas acusaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno a las y los periodistas se les respeta, además de que dijo no se censura a nadie. Amnistía Internacional presentó el informe Nadie garantiza mi seguridad, en el que revela que 6 periodistas que estaban en el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas han sido asesinados en este sexenio. A esto se suma el homicidio de Alejandro Martínez Nogués, mejor conocido como el hijo del llanero Solititito, quien fue asesinado cuando era supuestamente protegido por policías de tránsito. Con estos datos, Amnistía señala que el mecanismo de protección está rebasado en el país, por lo que urge un rediseño de esta herramienta. Destaca que la primer falla del mecanismo es el análisis de riesgo que debe realizarse para saber qué medidas requiere el beneficiario o la beneficiaria de este mecanismo, además de la falta de coordinación y articulación de las autoridades en los esquemas de seguridad. En Hidalgo, la ley de protección a periodistas quedó pendiente para la próxima legislatura debido a la falta de acuerdos entre autoridades, legisladores, activistas y medios de comunicación. De acuerdo con periodistas, la iniciativa no se socializó entre el gremio
por lo que desconocían cuáles eran las modificaciones para la integración del Consejo Consultivo, el cual dijeron que en lugar de estar integrado por personas afines al periodismo, buscaban integrarlo en su mayoría funcionarios de gobierno. Es así que ante el desacuerdo, la iniciativa de ley de protección a periodistas en Hidalgo quedó pendiente para la próxima legislatura. En noticias internacionales, en Venezuela, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que en los últimos 15 días se han registrado 70 ataques a la libertad de prensa cometidos por autoridades. Señala que después del proceso electoral en el que se determinó la reelección del presidente Nicolás Maduro, periodistas tanto nacionales como extranjeros están haciendo frente a un clima de hostilidad y represión marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricciones al acceso a la información. Esto, además de la prohibición del uso de la red social X y de la aplicación de mensajería Signal, ordenada por el presidente Nicolás Maduro. Frente a esta situación, Reporteros Sin Fronteras manifestó su más firme condena a las vulneraciones a la libertad de expresión en Venezuela y exigió el restablecimiento inmediato de los derechos de las y los periodistas en ese país. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte nuestra sección en las redes sociales. Ojalá y usted atienda la invitación a consultar Notimedios en las redes sociales de nuestro programa. Queremos ahora agradecer los comentarios de nuestros radioescuchas en nuestras redes sociales y también los que llegan a partir del WhatsApp que tenemos en cabina. Miguel Ángel Paniagua Servín nos mandó como siempre un saludo y por supuesto vamos también a ofrecer un libro el día de hoy, que es un libro muy interesante, José Ángel, miren, se trata de Salto a lo Digital, Televisión Pública y Social en México, de la investigadora de la UNAM, Florence Toussaint Alcaraz. Así que escríbanos en nuestras redes sociales para quienes estén interesados en llevarse este libro. Efectivamente, ya conversamos en alguna ocasión con la doctora Florence Toussaint en torno a su libro, muy interesante de verdad, así que póngase en contacto en la red social X, @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica los Medios, y el número de WhatsApp, lo reiteramos con gusto, 55 12 33 29 15. A continuación vamos a escuchar el reportaje que nos prepararon nuestras compañeras Lisbeth García y Alexia Cervantes. El reportaje. Tercer Foro Internacional de Medios Comunitarios Indígenas y Afromexicanos. El pasado 7 y 8 de agosto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó el Tercer Foro Internacional de Medios Comunitarios, Indígenas y Afromexicanos 2024, un espacio que se realizó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que abordó 4 ejes temáticos en 10 mesas de diálogo y 4 talleres. Este evento se ha consolidado como un punto de encuentro fundamental para la promoción de algo que a nosotros nos parece muy importante y que es la comunicación comunitaria porque, pues refleja la diversidad cultural en nuestro país. Desde su primera edición, este foro ha sido un espacio para compartir experiencias, desafíos y logros de quienes luchan por abrirse espacio en un panorama mediático dominado por los medios comerciales. El Foro Internacional de Medios Comunitarios, Indígenas y Afromexicanos dio inicio con una mesa en la que se habló de las historias de las radios comunitarias indígenas y afromexicanas precisamente, y en ella pudimos escuchar a Adriana Solórzano Fuentes. Ella es la directora de producción y planeación de nuestra emisora, Radio Educación. Las radios comunitarias en este país comienzan en el año 1965 con Radio Guayacocotla y Radio Teocelo, las dos fundadas en el año que he mencionado, con algunos meses de diferencia.
En Radio Guayacocotla todavía siguen al frente sus fundadores, Sergio Cobo y Alfredo Cepeda. Transmite en 5 lenguas. Ha sido un puente desde que comenzó como onda corta en aquel 1965 entre las personas que tienen que emigrar a Estados Unidos y las familias que dejaban en sus zonas de origen. Por supuesto que Radio Guayacocotla también ha trabajado mucho en defensa del territorio y las narrativas que se comenzaron a manejar desde ese momento son las que se han fortalecido y han perdurado por 6 décadas, que tienen que ver con el derecho que tenemos todas las personas a comunicarnos, con ese derecho a la libertad de expresión, con ese derecho a poder manifestarnos por el medio que decidamos. Y sabemos, la mayor parte de las personas que estamos aquí, que esa lucha no ha sido fácil, que durante décadas las radios comunitarias eran desmanteladas y eran perseguidas, que llegamos a 1992, después de 500 años de resistencia indígena, con la fundación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México, que ese es otro punto, otro parteaguas en la historia de las radios comunitarias en nuestro país y que por supuesto amar y ese Capítulo México siempre merecerán también nuestro reconocimiento por su lucha permanente. En 1992 todavía no se tenían esos títulos habilitantes que permiten pues tener una certeza jurídica, porque insisto, el derecho a la expresión y el derecho a la identidad, el derecho a podernos comunicar para mantener precisamente el tejido y los rasgos identitarios, para poder aprovechar la radio que por antonomasia es local. Ese es un derecho humano y ese es un derecho inherente. Y por supuesto que tener el título habilitante para ejercer ese derecho nos da certeza jurídica, pero no nos otorga el derecho, solo lo reconoce. El derecho es un derecho humano. En 2005... tenemos otro punto de inflexión cuando se empiezan a dar los primeros permisos a las radios comunitarias. La historia de estos primeros permisos que se consiguieron en 2005 está consignada en un libro, Con Permiso se llama ese libro, y nos habla de toda la lucha para tener esos primeros títulos habilitantes, que fueron un puñadito, pero que fueron un inicio de lo que por fortuna terminó ya siendo un contundente impulso a partir de 2013 con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En esa reforma constitucional se reconoce a través de las concesiones sociales el derecho de las comunidades indígenas a poder operar emisoras, a poder operar la radiodifusión. Durante 10 años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha trabajado en impulsar esta radiodifusión y también merece nuestro reconocimiento por ese trabajo. En 10 años se han otorgado 350 concesiones de uso social. Esto pues al corte cuando sacaron pues un libro sobre estos 10 años después de la reforma constitucional. Yo tenía registrado, porque estos datos proceden de ese informe, que de esas 350 concesiones sociales, 148, 150 eran de carácter comunitario. Sobre este mismo tema, la doctora Graciela Martínez Matías, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habló de cómo estos medios comunitarios e indígenas intentan recuperar y reforzar la identidad cultural de los pueblos originarios. Precisamente la parte de medios hegemónicos, la parte de Occidente, la parte precisamente desde el poder, ha arrebatado historias, relatos, formas de construir la vida. Eso es muy importante señalarlo porque ahora se agrega a este foro el nombre de afro-mexicano. Yo lo aplaudo. Es uno de los grandes logros y una de las grandes apuestas. Es necesario. Y desde aquí me parece que es un imperativo comenzar a construir y a narrar la historia, que se ha folclorizado, que se ha dejado de lado, y me parece que el llamado es ese. Durante años se nos ha planteado
como homogénea una historia para un país multicultural. Pensemos que esto es tan absurdo. ¿Cómo nos pueden contar como homogéneo cuando cada territorio va a tener una historia completamente distinta? A veces, cuando trabajamos la parte de los estudios de África, siempre señalamos, es que África son 55 países y en cada país van a tener una riqueza. Ahora pensemos, estamos en territorio michoacano. ¿Cuántas culturas existen? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas culturas? Por lo tanto, es importante señalar que durante décadas se intentó crear el gran relato para cohesionar una población sin lograrlo. Por el contrario, y retomo y cito un gran escritor que me parece que es maravilloso, Eribon, que dice, este tipo de historias, ¿qué es lo que intenta desde el Estado? Marginar, inferiorizar, colonizar a las culturas subalternas. Por eso, frente a ello, los radialistas comunitarios deben de contar esas historias maravillosas que se tienen, ¿sí? Y que van a contrapelo de la historia oficial. En este foro, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también se habló del reconocimiento a estos pueblos, a los pueblos afromexicanos, y en torno a la visibilidad que han logrado gracias a su ejercicio comunicativo precisamente en radios comunitarias, mostrando una vez más que narrar sus historias, por supuesto, es una forma de resistir. Y sobre esto, los invito a escuchar a Antonio Carrera, él es presidente del Consejo Consultivo de los afroyanguenses. En Veracruz, desgraciadamente, tenemos detenida una ley para el desarrollo integral de las poblaciones y pueblos afroveracruzanos, porque todavía existe esa resistencia de anteponer intereses políticos a los intereses de una sociedad que exige y reclama sus derechos a través de las leyes. Entonces, no es algo utópico, no es algo que esté en el imaginario, es una realidad que todavía vivimos y que viven muchas comunidades que se viven el atraso. He ahí la importancia. En Yanga, afortunadamente, los medios de comunicación hoy nos permiten mostrar al mundo nuestra cultura, nuestros movimientos, sus actividades, sus eventos, sus fiestas, su ideología, su forma de pensar, su gente, para que sepa el mundo que Yanga, y que igual que en muchos lugares de nuestro México querido, hay población que está luchando en contra de ser invisibles, que está mostrando con orgullo su raíz africana. En Yanga no somos la tercera raíz, fuimos la primer raíz fundadora, un pueblo que nace como pueblo afro. En aquel entonces no existía la República Mexicana. 1630 todavía era la Nueva España y ya nace San Lorenzo de los Negros. Más de 400 años luchando, y hoy sí puedo decir, no teníamos uso de la voz ante la sociedad, pero en este momento que ustedes nos escuchan, sí tenemos uso de la voz, y agradezco al IFETEL la labor que está haciendo, porque anteriormente las radios comunitarias eran realmente ilegales y estaban siendo sometidas a la represión. Hoy veo un gran esfuerzo del gobierno de que a Yanga, de que a Cuitláhuac, de que en Guerrero, de que en Oaxaca se legalicen y ya se nos permita con mayor facilidad tener acceso a tener una radio comunitaria donde todos los habitantes podamos realmente estar unidos a través de la comunicación. No obstante, a pesar de la visibilidad que se ha logrado, los pueblos afromexicanos en los últimos años no han estado exentos de enfrentar distintas problemáticas, como lo retrata Rosa María Hernández Fita, integrante del Consejo Afromexicano Veracruzano Asociación Civil. Muchas veces en los foros se pregunta si en México sigue existiendo esta discriminación, y nosotros contestamos que no puede haber mayor prueba de discriminación que no tener el reconocimiento y apenas lograrlo en el año 2019.
Bueno, con ello, pues tampoco contamos con el derecho de informar y de ser informados durante este tiempo, la falta de espacios para el fortalecimiento de nuestra identidad y por supuesto que una parte muy importante pues es no contar con los medios para hacerlo y no contar también con los medios económicos y de tecnología para poder tener este derecho también de informar. Una experiencia a la que nos enfrentamos, que fue el censo que trajo por primera vez esta pregunta de adscripción para la población afromexicana, bueno, pues nos topamos con que cómo íbamos a difundir esta información para que nuestros compañeros en las comunidades estuvieran informados acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer desde los colectivos, desde la sociedad civil? Pues nos unimos los compañeros y tratamos de buscar nuestros propios medios de informar. Muchas veces, bueno, pues con aliados se han abierto estos espacios. Y este censo de población también se hizo en plena pandemia, que fue otro obstáculo. No teníamos los materiales para difundir la información y los que nos llegaron tardíamente. Entonces se tuvo que buscar espacios. Aún con todo esto, bueno, pues uno de los datos que arroja este censo es que el 2% de la población mexicana nos identificamos como afromexicanos, afrodescendientes o negros. Estamos hablando que aproximadamente un poco más de 2,5 millones de personas en México. En este tercer Foro Internacional de Medios Comunitarios Indígenas y Afromexicanos, por primera vez se habló de las radios comunitarias frente a los derechos de las minorías. Se habló de sexualidad, de religión, de migraciones, se habló de discapacidad también. En este sentido, Vanina Cecilia Chiavetta, investigadora y periodista de la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina, dijo que es necesario abordar este tipo de temáticas, pues la comunicación no debe ser vista solo como un negocio, sino como un derecho humano y una herramienta para el cambio social. Somos medios que habilitamos y defendemos el acceso a la información pública y el derecho a la libertad de expresión de nuestras comunidades, porque nuestro papel involucra la producción de contenidos que reflejen la diversidad lingüística, la diversidad cultural y la preservación del patrimonio de cada comunidad. Somos testimonio activo de que la comunicación puede ser entendida y ejercida no como un negocio, sino como un derecho humano, como una práctica política y ciudadana y sobre todo como un modo de construcción y de transformación social. Hoy las tecnologías permiten, hoy una compañera decía, bueno, todavía no tenemos antena, nosotros creemos que tenemos derecho a ser licenciatarios del espectro radioeléctrico, pero hay muchas comunidades que hoy tienen sus radios exclusivamente por streaming a través de internet, porque no acceden a licencias de comunicación, así que la opción del streaming ha sido una estrategia para muchos medios. Les decía que trabajamos con artistas, con jóvenes, con artistas emergentes, con colectivos LGTB, con mujeres emprendedoras, pero sobre todo revalorizamos el trabajo en red. Porque construir estrategias colectivas nos permite fortalecernos, nos permite enfrentar la compleja situación que estamos atravesando hoy, pero sobre todo trabajamos en red para mejorar las acciones que cotidianamente hacemos con y para la comunidad, como se dijo hoy a lo largo de toda la mañana. Por su parte, Gerson Negrín Nieto, doctor en Estudios de Género y Prevención de la Violencia de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, habló en torno a reconocer y dar espacio a las diversidades sexuales dentro de las comunidades y sus radios, alentando así a estas sociedades a convertirse en unas más informadas e igualitarias en zonas en las que aún hay estigmas, por ejemplo, en contra de la población LGBT. Les comparto así rapidísimo, hace 2-3 años empecé a generar una línea de investigación centrada en estos
yo le llamo fluidez sexual en varones rurales e indígenas, que obviamente tiene que ver con estas prácticas eróticas, sexuales y hasta románticas que suceden entre varones que no se asumen como homosexuales ni bisexuales, ¿no? Entonces, a partir de este trabajo en 2 territorios rurales y específicamente de grupos indígenas Chol y Yocotán, que son donde tiene como que presencia en la universidad, fui detectando que la común denominador de estas estructuras que se han platicado a lo largo del día, el racismo, las violencias, las discriminaciones, entre otras, se configuran a partir de la religión. Entonces, por ejemplo, en la zona de Tamulte de las Sabanas se esperaría que fuera una zona católica y sin embargo tiene mucha presencia de religiones cristianas en general. Un compañero hizo su investigación sobre religiosidad y encontró por lo menos 10 tipos de religiones diversas, ¿no? Entonces, en las narrativas que fui recopilando en estos proyectos, sí fue así como que el común de que por mi creencia religiosa yo no puedo generar una situación de respeto a las diversas identidades, ¿no? Entonces fue así como que tienes que ir cambiando esa forma de pensar porque finalmente pues todas las personas tenemos cabida en un territorio, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues puedo decir que con la presencia de radios comunitarias, próximamente radios indígenas en Tabasco, pues podremos ir como combatiendo estos temas de racismo, homofobia, violencia hacia las mujeres, etcétera, con la presencia de estos grupos también en estos espacios radiofónicos o de generación de contenidos diversos, ¿no? Me da mucho gusto ver muchas mujeres que están gestionando estos espacios a través del instituto y espero que muchas de mis estudiantes en algún momento también sean estas líderes comunitarias que digan estamos generando contenidos para las diversidades, ¿no? Entonces, la invitación que haría a las radios que están presentes aquí es que también le demos estos espacios y le demos voz a las diversidades, a las minorías como también nos llaman en ocasiones, porque finalmente todas y todos tenemos algo que decir y pues así podemos ir generando este diálogo que se va a traducir posteriormente en una sociedad igualitaria. En un contexto donde la globalización puede homogeneizar las culturas, es importante que las radios comunitarias preserven y promuevan la riqueza cultural de sus comunidades, fomentando así la diversidad y la necesidad del respeto y la tolerancia en nuestras sociedades. Al respecto, los invitamos a escuchar a Misael Ramírez de la radio comunitaria Extrema Acapulac en el Estado de México. Y uno de los temas, que son varios de la Mesa 4, es la religión. Y respecto a la religión, yo quiero referirme en este momento a qué papel juega una radio comunitaria dentro de la religión. Si bien es cierto, aquí en México todavía mayoritariamente somos católicos, aunque hay algunas otras religiones a quien merecen, por supuesto, el respeto. Pero particularmente dentro de la religión hay algo que me llama la atención, que son las tradiciones y costumbres. Y en todos los estados de nuestra república existen tradiciones y costumbres, porque las tradiciones y costumbres para mí forman parte de la cultura y por consecuencia lógica de la historia de un pueblo y si es que no de todo México. Y dentro de nuestras radios comunitarias debería de haber más difusión de esas tradiciones y costumbres. Quiero comentarles que yo de manera personal, yo formo parte de una danza que en el Estado de México se conoce como la danza de arrieros y yo participo en ella. Y esa danza principalmente se practica, se desarrolla en una de las comunidades otomíes del Estado de México. A mí sí me gustaría que en la radio comunitaria de Capuluac, Estado de México, se difundiera, se conociera algo de las tradiciones y costumbres de Oaxaca, de Michoacán, de Tabasco, ¿por qué no? Y de otros estados, para que pueda haber más identificación, más conocimiento en todo nuestro país, en toda la República, de nuestras tradiciones y costumbres, hablando del tema de religión.
Ojalá y usted, amiga, amigo, se tome un poquito de su tiempo para comunicarse con El Fin Justifica los Medios y darnos su opinión y comentarios en torno al tema de esta entrevista, que es el tercer Foro Internacional de Medios Comunitarios Indígenas y Afromexicanos. Continuamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Escuchamos un reportaje en torno al tercer Foro Internacional de Medios Comunitarios Indígenas y Afromexicanos, reportaje que prepararon nuestras compañeras Lisbeth García y Alexia Cervantes. Escúchenos. Por supuesto, la radio comunitaria se ha convertido en un espacio fundamental para la preservación y promoción de las lenguas indígenas. Además, a través de la radio comunitaria, las comunidades indígenas pueden reclamar su derecho a recibir educación en su propia lengua, fortaleciendo su identidad y su conexión con sus raíces. De esto precisamente nos habló Jessica Moreno Gómez. Ella es asesora de procesos de traducción del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y recalcó la importancia de conocer los derechos lingüísticos. Buenas tardes, les saludé en la lengua mazahua, una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en este México pluricultural, en este México multilingüe. Algo muy importante que me gustaría compartir con ustedes es sobre qué contenidos programáticos deben estar para hacer efectivos los derechos lingüísticos, que es un tema que pues bueno, se ha tocado poco, pero tenemos que profundizar en ello. Decir que no podemos tener acceso efectivo a los derechos humanos si no ejercemos los derechos lingüísticos. Es decir, las y los hablantes de las lenguas indígenas tenemos derecho a acceder a productos y servicios en nuestra lengua materna con pertinencia cultural y lingüística. Todas las instituciones están obligadas a ofrecernos y darnos este servicio, es nuestro derecho. Quienes vivimos en las comunidades sabemos las necesidades que nuestras comunidades accedan a la educación, a la justicia, a la salud en nuestras lenguas maternas. Estos contenidos deben estar presentes, tenemos que hacer sinergia, tenemos que ser corresponsables, hacer alianzas para seguir alzando la voz y que se cumplan estos marcos marcos jurídicos y posicionar, generar prestigio a las lenguas indígenas nacionales. Por reflexionar sobre un tema, hay muchos temas, pero quiero poner un tema sobre la mesa que ustedes seguramente lo viven, que lo experimentan, el tema de la vacunación. ¿Cuántas niñas, niños, adultos mayores no tienen acceso a estos servicios porque solo hablan en su lengua materna? Seguramente ustedes conocerán estos procesos que se viven, ¿no? Si ustedes van a un centro de salud, lo que les van a decir muchas veces, ustedes que hablan español, que pueden comunicarse, les van a decir, no sé, en la Ciudad de México, por ejemplo, a ti no te toca que te demos este servicio en esta demarcación porque tu INE dice que eres de otra delegación. Nos ponen como esas barreras. Imagínense qué sucede con personas que solo pueden comunicarse en su lengua materna. Tenemos un estudio donde hablamos sobre estados con mayor multilingüismo. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 58 de las 64 lenguas indígenas que se hablan en el país, hay 58 lenguas indígenas. ¿Qué están haciendo estas personas para recibir educación, para recibir justicia, para tener acceso a la educación en su lengua? ¿Cómo se están educando? Entonces es importante profundizar en este tema sobre hacer efectivo los derechos lingüísticos. Entonces, ¿qué contenidos deben estar presentes en las radios que ustedes, en el que ustedes están al frente? A mí me parece importante que tenemos que abordar estos temas, derechos lingüísticos. Tenemos que decirle a la gente
cuáles son sus derechos y que tienen derecho a exigir, que tenemos derecho a hacer sinergia, que tenemos derecho a organizarnos y que tienen que ser atendidos. Y si no son atendidos, hay las formas para que de alguna manera se resuelvan estos temas. De esta misma manera, Jessica Moreno Gómez, asesora de procesos de traducción del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y hablante de la lengua ñatjó o lengua mazahua, exhortó a las radios comunitarias a no desperdiciar el aporte potencial de niñas y niños en la preservación de su cultura y en el propio ejercicio comunicativo de las radios. Sobre el tema de infancias y juventudes, por ahí ya alguien hablaba sobre formar ciudadanía y a mí me parece un tema muy, muy importante y a mí me gustaría mucho que no nombráramos este espacio que se le otorga a los niños para utilizarlos solo como sus voces para adornar una producción. Yo creo que sí es importante construir un verdadero diálogo abierto con este importante sector que además debe ser nuestra prioridad por muchos temas, por la violencia que estamos viviendo en nuestro país. Además, decir que quienes ya no están hablando las lenguas son los niños, ¿no? Ya no les estamos enseñando nuestras lenguas, ya no están aprendiendo las lenguas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, es muy importante usar la radio, usar este medio para generar un vínculo. Hemos tenido experiencias muy interesantes donde los niños en un primer momento se empiezan a involucrar, a relacionar con las radios comunitarias y son ellos quienes hacen un trabajo de investigación, como decía el compañero. Van con los abuelos, con las abuelas, con los mayores, con los sabios de nuestra comunidad y empiezan a investigar temas que son pues muy importantes, ¿no? Desde nuestra historia, la cosmovisión, empiezan a hacer este rescate y este reconocimiento de todos los elementos que hay y convergen en nuestras comunidades. Entonces, sin querer, de pronto empiezan a enamorarse de esta riqueza cultural que poseen sus abuelos, de esta sabiduría, empiezan a generar contenidos y al pasar de los años son ellos quienes se convierten en activistas de su comunidad y empiezan a utilizar las radios, empiezan a generar nuevos productos como podcast, empiezan también a usar estas nuevas tecnologías que nos ofrecen, estas nuevas herramientas tecnológicas y es como de alguna manera estamos viendo y esto que nos generaba vergüenza de me van a nombrar indígena, qué pena, yo prefiero aprender otro idioma, prefiero no vivir esto que le tocó a mis padres, como que se está revirtiendo, ¿no? Empezamos a reconocer el verdadero valor, empezamos a sentir orgullo de nuestras raíces y entonces se están generando y se están gestando historias muy interesantes con los niños. Entonces es muy importante que quienes estemos en estos medios busquemos la manera de generar talleres, de acercarlos a la investigación, de meterles esta espinita de mira, si tú vas con tu abuelo o con tu abuela, te puede brindar esta información es muy rica y además si tu abuelo se va, si tu abuela se va a perder este conocimiento que es muy importante que se quede y qué mejor que se quede de la voz de los niños, que no lleguen personas ajenas a nuestras comunidades a hablar por nosotros o a hablar de nosotros. Escuchemos ahora, si les parece, a Mariano Gómez Méndez, originario del pueblo maya Tzeltal de Abasolo, en Chiapas, quien con su familia instaló una red de Wi-Fi que brinda acceso a Internet en zonas remotas, precisamente donde los operadores tradicionales no acceden o no quieren acceder. Muy buenas tardes, creo ya, o días aún, compañeros. Reciban un fuerte abrazo de la comunidad de San Martín Abasolo en Chiapas. Me permito tomar la palabra y a usarla para expresar y contar lo que hemos hecho. Yo creo que esto ha iniciado como un sueño. Cuando estábamos
aquel noviembre o septiembre en un taller de concesión de radios, porque ese era el objetivo del colectivo, hacer una radio comunitaria junto con Eider para la comunidad. Pues nunca imaginábamos que íbamos a llegar a estos grados de poder presentar y contar la experiencia. El proceso y la historia, el proceso histórico de las comunidades indígenas ha sido largo y no es de hoy. Hemos vivido una lucha de más de 500 años en el que hemos estado resistiendo. Ik es viento, Op es palabra, entonces escuchamos como palabra en el viento. El FM va por el aire, la telefonía va por el aire, el internet que estamos haciendo por enlaces va por el aire. Entonces la palabra ahora es el aire. Los pueblos indígenas hemos hecho uso de esto que ahora ya conozco gracias al diplomado, a esto que le llaman el espectro. Entonces ya sabemos que como comunidades hemos usado el espectro desde años anteriores. Aquí el compañero de Brasil decía el tambor emite un sonido y ese sonido va por el espectro. Técnicamente hablando, el espectro, pues. Nosotros, como comunidades, hemos hecho prácticas comunitarias. El Internet surge de una necesidad. La comunidad, como las miles que hay en México, no tienen acceso a telefonía, radio, no tienen acceso al Internet, pues. No estamos, lo único que nos comunica es la carretera que pasa por nosotros. Entonces esto surge a partir de una necesidad. Un proyecto que lleva como 7 años, donde llevamos esa antenita que ven en las fotos, arriba de un pero tuvimos que tumbar un arbolito para hacer una base y colocar nuestra antena. Pues con lo que tenemos hemos avanzado y con eso hemos estado trabajando. Cuando descubrimos el Wi-Fi, porque solo conocíamos el Internet por cable, pues era para solo 2 compañeros. Un compañero que tenía una tortillería y quería hacer descarga de facturas electrónicas y un compañero que vendía, un primo mío que vendía flores y que comenzó a hacer pedidos. Abrimos la primera red con un pequeño nodo que cooperamos entre todos y posteriormente fuimos ampliando la red haciendo como nodos repetidores. Sin darnos cuenta, al lapso de 3 años teníamos una gran red Wi-Fi donde tú te conectabas en el parque, en la casa, donde tú quisieras, pues, de la comunidad. Nosotros, esto surge como una necesidad de comunicación. Para muchos el Internet puede ser el Face, el YouTube y descargar y ponerte a ver cosas, pero no. Teníamos una antena con un pésimo servicio de 1 megabyte para una comunidad de 8,000 personas, donde el único medio de comunicación era el WhatsApp. Pero era impactante, sorprendente, porque podías mandar un WhatsApp desde Abasolo para Estados Unidos ya. Podías mandar un WhatsApp para los compas que están trabajando en Cancún, para los compas que trabajan en el DF. Era sorprendente. Para concluir, solo queda recalcar la importancia de visibilizar y fortalecer las experiencias de las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas en México. Como lo mencionamos a lo largo de esta emisión, estas radios son ejemplo de resistencia social y diversidad. Así es, mi querida Graciela, amigas y amigos, en un mundo cada vez más globalizado, donde las voces locales pues corren el riesgo de ser silenciadas por los intereses comerciales, creemos que es necesario reconocer y apoyar estos espacios que promueven la inclusión y la preservación de las lenguas y las tradiciones ancestrales. Por ello, su promoción y protección deben ser una prioridad para todos aquellos que creemos en el poder transformador de la comunicación y en la necesidad de un espacio mediático verdaderamente inclusivo. A quienes se interesen en conocer el contenido íntegro de este foro, los invitamos a buscar en Internet el tercer Foro Internacional de Medios Comunitarios Indígenas y Afromexicanos 2024, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Esperamos que haya sido de interés para todas y para todos. Los esperamos, por supuesto, la próxima semana.
Pero antes de irnos, mi querida Graciela, hay que recordar a nuestros gentiles amigos de la celebración de los 35 años del Fin Justifica los Medios, el próximo 5 y 6 de septiembre, en dos foros muy interesantes y que también resultan emblemáticos de las acciones que ha llevado a cabo el Fin Justifica los Medios a lo largo de su historia, ¿no lo dirías? Así es, los esperamos el jueves 5 de septiembre en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a las 11 de la mañana, no se lo pierdan. Y también en Radio Educación vamos a celebrar con un brindis y participación de los especialistas asiduos a este programa y estudiantes de comunicación, así como de nuestras audiencias, con un brindis en el Domo de Radio Educación el viernes 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Lleguen puntuales porque vamos a tener muchas sorpresas para ustedes, entre ellas que vamos a estar regalando libros de comunicación, tanto en la facultad como en Radio Educación. Los esperamos, amigas, amigos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta oportunidad Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Lisbeth García,